Continuamos con nuestro programa y ahora con la compañía de la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maura. Y hoy hablamos acerca de un tema que... los complejos. Bueno, las raíces de los complejos muchas veces vienen desde nuestra infancia, porque es donde más cruel a veces somos, porque esas diferencias en cada uno de ellos se resaltan y no necesariamente para lo positivo. Pero hablemos de esto con la licenciada. Así que, Michelle, hablemos de ese tema. Así es una de las cosas que yo creo que más nos acongoja a todo ser humano. No hay un solo ser humano que no esté preocupado por uno de sus complejos. Los complejos, por definición a nivel psicológico, se refieren a la focalización de una idea sobre un defecto, ya sea real o imaginario. Pueden ser físicos, pueden ser psíquicos o pueden ser complejos sociales. Ahora más adelante vamos a explicar más con detalle cada uno de estos. Pero realmente, ¿de dónde vienen los complejos? Los complejos vienen, como lo decía usted ahora, Maureen, de situaciones que experimentamos en nuestra infancia, que se van desarrollando a nivel interior en nuestras emociones como un obstáculo para poder desenvolvernos en el medio social y con los otros de una forma segura y asertiva. Cuando nos sentimos acomplejados, sentimos que no podemos lograr algo o no podemos satisfacer a otras personas porque creemos que tenemos un defecto. Todos tenemos complejos, es normal tener un complejo. Sería muy extraño, más bien, si una persona cree que es completamente perfecta, porque la perfección no existe. Es normal que existan diferentes partes de nuestro cuerpo o nuestra forma de ser o la forma en que nos desenvolvemos que no nos agradan. El problema está en cuando esto se convierte en un obstáculo y ya no nos permite poder sentirnos felices y cómodos a la hora de desenvolvernos. Cuando nosotros experimentamos un complejo, no solamente esto nos va a molestar o nos va a hacer sentir mal a nosotros mismos, sino que esto también nos va a impedir poder relacionarnos con otros, por ejemplo, en el trabajo o por ejemplo con nuestra pareja. A nivel familiar, muchas veces los complejos hacen que las personas se aíslen y estos vienen desde que somos muy pequeños y son formados debido a la información que muchas veces comparten otros con nosotros. Antiguamente los complejos realmente se formaban únicamente por lo que nos decían los demás, pero ahora los complejos también se ven muy influenciados debido a todo el bombardeo de los medios de comunicación sobre la supuesta perfección en especial que tienen que tener las personas con respecto a su cuerpo. Los complejos más comunes o los que son más fáciles de identificar tienen que ver con nuestro físico, como por ejemplo nuestro peso, nuestra estatura, nuestro color de ojos, nuestra forma en que se acomoda nuestro cabello, si somos colochos o colochas o si somos demasiado lacios. Estos son los primeros complejos y se forman cuando justamente nos comparamos con otros o alguien nos compara, que eso es uno de los errores más graves. Muchas veces sin quererlo, nosotros como padres hacemos comparaciones y esto en la mayoría de los casos va a formar un complejo con nuestros hijos. Es que la mayoría sacan buenas notas y ve vos, entonces ya se empieza a formar un complejo a nivel, ya más a nivel personal, a nivel psíquico con respecto a sí mismo. Su autoestima se ve debilitada. La autoestima está directamente relacionada con los complejos que nosotros tenemos. También existen complejos psíquicos que tienen que ver con nuestra inseguridad. Por ejemplo, cuando nosotros tememos poder expresar lo que sentimos o cuando nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo decir las cosas o somos muy tímidos, muy reservados. Eso tiene que ver con nuestros complejos psíquicos o nuestros complejos sociales, que ya tienen que ver con, como por ejemplo, si nosotros no nos hemos criado o no hemos tenido oportunidades similares a la mayoría de las personas con las que nos relacionamos. Entonces se da un sentimiento de inferioridad. Todos ellos lo que van a hacer en realidad es un obstáculo para poder desenvolvernos. ¿Cómo atendemos los complejos? Que es una de las cosas que en realidad deberíamos hacer. En la mayoría de los casos, cuando ya estos complejos se tornan un obstáculo e interfieren directamente con la forma en la que yo me desenvuelvo, ya tal vez yo estoy tan acomplejada o acomplejado de mi cuerpo que no puedo ni siquiera poder acercarme a mi pareja porque me da pena, porque me da vergüenza, porque siento que no soy bonita o no soy bonito, o ya cuando tengo que acercarme en el espacio laboral a hablar con otros o inclusive buscar trabajo. Este tipo de cosas
tienen una manera muy sencilla en la que nosotros podemos empezar a resolverlo. Ahora, en la mayoría de los casos es importante buscar la ayuda de un especialista, porque un complejo que no se logra superar muchas veces se va a desarrollar o va a terminar siendo una depresión o va a terminar siendo episodios muy serios de ya sea ansiedad o inclusive crisis muchísimo más específicas. ¿Qué hacer con un complejo? Número uno, tratar de rodearnos de personas positivas, porque también si nos rodeamos de personas que nos van a resaltar nuestros aspectos negativos, es probable que esos complejos se vayan a reafirmar. Dos, tener tratar de ser muy realista y aceptar que la perfección no existe, que todo lo que sale en los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo, va a estar alterado, porque ahora existen programas específicos que arreglan esas imperfecciones, esos rollitos, esas pancitas, esos colores tal vez de pelo que no son agradables, o cosas así, van a ser alterados por estos diferentes programas de computación y tecnología. Entonces, lo que estamos viendo no necesariamente es lo real. Y también es muy importante tratar de tener una idea real sobre nosotros mismos, vernos al espejo y hacer conciencia y realmente analizar si necesito la ayuda de un especialista o lo puedo resolver por mí misma o por mí mismo. Claro que sí, y ante todo, amarse a uno mismo, ¿verdad? Amarse como Dios nos hizo y valorar cada una de esas diferencias que podemos tener, ¿verdad? Que nos hacen únicos, porque eso es realmente lo que debemos de rescatar, que cada una de esas diferencias que pensamos tener, pues nos hacen únicos, seres especiales que debemos amarnos y respetarnos, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Michelle. Un gusto, Mauri. Les quiero recordar el número de teléfono de la Clínica Kroneberg, 2283-0278 es el número de teléfono de la Clínica Kroneberg donde usted puede llamar. Con muchísimo gusto le van a atender y van a atender todas sus sugerencias o temas que usted quiera, por supuesto, mencionar a la licenciada para que tome en cuenta acá en nuestro segmento. Recuerde que esta plática la puede repasar en mujeresdel2000.tv. Michelle, de nuevo, muchísimas gracias. Un gusto, y ustedes no se vayan, claro que no, hay mucho más de Mujeres del 2000.